Esto es Ecos de nuestra tierra. Bienvenidos a Ecos de nuestra tierra, un espacio donde exploramos las voces y las historias que han dejado forma a nuestra cultura, nuestro pensamiento y nuestra identidad. Hoy comenzamos una serie de 3 episodios en los que profundizaremos en la vida y obra de un hombre singular, Luis Leopoldo Franco, un pensador y escritor que desde las montañas de Catamarca dejó una huella profunda en la literatura y la política de nuestro país. En esta oportunidad nos acompaña el profesor Gonzalo Reartes, quien realizó un trabajo de investigación y nos brindará una mirada íntima y detallada sobre el mismo, su militancia, su obra y el legado que dejó. Sin más preámbulos, los invito a adentrarnos en esta fascinante historia. Episodio 1. Luis Franco, un anarquista en la sombra. En este primer episodio conoceremos quién fue Luis Franco, un hombre complejo y multifacético que desde su Catamarca natal se enfrentó a las convenciones sociales y políticas de su tiempo. Para ello, contamos con la presencia del profesor Gonzalo Reartes. Gonzalo, bienvenido a Ecos de nuestra tierra. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, a su disposición. Bien, contanos quién es Luis Franco. Si supiera no hablaría. Supongo que por eso puedo hablar yo y otras personas más e intentar dar una definición, no sé si una definición, una aproximación a quién fue Luis Franco, ¿no? Uh-huh. No sé si el mismo Franco habrá sabido qué era él, pero bueno, por lo menos lo que hasta ahora se sabe de Franco es que fue un señor que nació en Belén y estuvo mucho tiempo ahí, luego estuvo por Catamarca y luego estuvo por Buenos Aires y volvió a Belén y se fue a Buenos Aires definitivamente. Cada una de estas idas y vueltas tiene que ver con educarse, con trabajar, con problemas políticos, con persecuciones políticas. Bueno, es un señor que está atravesado por viajes y por instancias políticas, ¿no? Es escritor, sobre todo creo yo que uno lo puede definir como un escritor que ha incursionado en diferentes géneros como la poesía, el ensayo histórico, el ensayo filosófico, el cuento, la novela, y bueno, y supongo que diferentes personas podrán decir que les gusta más, ¿no? Franco tuvo una gran militancia política en los partidos de izquierda, en algunos casos aparecen algunos documentos que dicen que era miembro del Partido Comunista, aunque también puede haber sido un poco anarquista, seguro no era nada conservador, y bueno, era un personaje así. ¿Qué fue lo que te motivó a vos a realizar un proyecto sobre este autor? De Franco fue una profesora, la Elsa Ponce, doctora Elsa Ponce. Estaba cursando la licenciatura en filosofía y Elsa me provoca. Los profesores a veces tienen que provocar a los alumnos. Me provoca que si yo era dicho que conocía de Franco. No tengo ni idea quién es Franco. Ya me había recibido el profesorado, no tengo ni idea quién es Franco, no sé, nunca lo escuché, qué sé yo, el político, el dictador español. Entonces me dice, no, averigua quién es Franco, y eso me llevó a averiguar, a leer. Los primeros libros que leí de Franco son los libros de Sarkis, que se venden acá, que circulan, y después de eso, cuando leí Franco, me gustó mucho la poesía, el ensayo y los cuentos, y por algunas circunstancias laborales pude viajar a Buenos Aires varias veces, y cada vez que iba a Buenos Aires iba a buscar libros. Tenía plata en el bolsillo, me iba a buscar libros. ¿Y qué pasaba? Volvamos al tema anterior de por dónde circulaba Franco, ¿no? Uh-huh. Si iba, por ejemplo, a una de estas librerías donde aparecen muchos jóvenes muy pitucos, bien engominados, con ropa ajustada, y que vos les preguntás por un autor y te buscan en una computadora, o sea que no tienen ni idea de lo que tiene en la librería, no tenían ni idea las criaturas esas, quién era Franco. Tuve que empezar a andar por un circuito de libreros viejos, se le llama allá, ¿no? De libreros viejos, librerías de antaño, de antiguos, de usados, de reliquias, y cuando iba
pues, por esas librerías decía, vengo a buscar un libro de Franco. ¡Ah! Muy bien, dice. ¿Y usted quién es? ¿Y de dónde viene? ¿Y por qué quiere Franco? Y me sacaban como tesoros los libros de Franco y me lo mostraban así a las primeras editoriales, o sea, a las publicaciones de las primeras editoriales, unas bellezas, los objetos estos primeros. Y bueno, en ese momento tenía un capital que me permitía comprar y le compré, así me fui haciendo de la biblioteca de Franco de los primeros. Repito, o sea, vuelvo a lo anterior. Uh-huh. Franco circuló, es muy querido, admirado, pero en este lugar del intelectual, de la élite, de una cierta élite intelectual, ¿no? Y bueno, por Elsa Ponce, que me provocó a que lo conozca a Franco, es que lo conocí básicamente. Contanos, ¿cómo describirías la relación de Luis Franco con la Iglesia? Bueno, Franco como buen lector, habría que decir que el pensamiento de Franco está nutrido de lo que él ha leído también, ¿no? Franco como buen lector de Nietzsche, por una parte, del evolucionismo, por otra parte, del positivismo, por otra parte, y del anarquismo, por otra parte, y bueno, la imagen que fue construyendo de la Iglesia y de su tradición como institución que intenta regular la vida de las personas es la peor, o sea, es negativa, es mala, no sé, defenestra y lo hace con una pluma preciosa, las cosas que yo no sería incapaz de repetirlas, como la dice Franco, tendría que haber traído así, anotados, algunos fragmentos del pequeño diccionario de la desobediencia, o de la biografía sacra, o de la hembra humana. Habré traído algunos fragmentos así, en donde Franco despotrica con una belleza y con un uso del lenguaje tan exquisito, y uno se termina riendo de la Iglesia y de esa institución que intenta, para Franco, apagar la voluntad de vida, controlar la voluntad de vida, hacerte que no disfrutes de vivir. ¿Y por qué no quiere que vivas? Porque ellos terminan viviendo una vida dichosa, una vida digna, una vida de comodidades, a partir de, a través del discurso de la ideología, dominar a las clases, a las clases ignorantes sobre todo, ¿no? Porque eso es porque para Franco, el creer en la religión católica cristiana es ignorancia. Es ser incapaz de buscar otros tipos de conocimiento que muestren que esta religión es histórica, se ha construido en un momento y que ha ido construyendo poder en alianza con la política, con los militares, y que tiene una intención que es dominar, controlar y sobre todo quitar la voluntad de vida, ¿no? Entonces, Franco dice, esto es producto de la ignorancia, hay que leer. Incluso dice Franco, hay que leer la Biblia, pero leerla bien. No leerla tamizada por la homilía de los curas, porque los curas tienen una lengua bífida, eso es Franco, ¿no? Una lengua bífida, una lengua de serpiente, que mientras que te habla y te seduce, también te clava los colmillos y te envenena, ¿no? Bueno, ese es Franco. Bueno, volviendo un poco a lo que estuvimos hablando anteriormente, como alguien que nació en Belén, un pueblo del interior, ¿qué referencia de Luis Franco tuviste en tu infancia? Ninguna. No, pero es importante decir que ninguna, y ahí sería la pregunta, ¿por qué no se hablaba de Franco en Belén? ¿No? O por lo menos en la casa en la que yo nací, claro, en la familia en que yo nací, ¿por qué no se hablaba de él? En el barrio en que yo nací. Después de que Elsa me provoca a que lea Franco y que leo todo, termino haciendo la tesis de licenciatura es sobre Franco. No, perdón, hay un fragmento, un capítulo que es sobre Franco y sus luchas por el agua en Belén. Eso me llevó a conocer a Franco y a conocer lo que la gente pensaba de Franco. Uh-huh. Y ahí comprendí por qué en mi casa no se hablaba de Franco. Porque en mi casa era muy católico. Contra de todo lo que realmente había que pensar. En mi casa yo las reamo a todas mis abuelas, a mi madre, todo de 10, ¿sí? Y yo comprendo por qué había temas de los que no se hablaba. Franco y toda su postura opuesta a la iglesia. Y bueno, mi familia muy católica, ¿no? El barrio mío muy católico, rezar el rosario. Pero también, como dice por ahí otro poeta, Reinaldo Arenas,
es precioso todo eso que te enseñan en la casa de pueblo, de esa mitología del ángel de la guarda, de la Virgen, es precioso porque es realismo mágico en tu casa, ¿no? Claro, no pero sé. algo muy como cerrado, que tenés que estar pensando solamente en lo que piensa la iglesia y no ir en contra de eso y la política. Claro, está bien, es cierto eso. Yo creo que sí, pero si después uno llega por alguna razón, por alguna causa, llega a salirse un poquito y a poder ver eso y a apreciarlo, lo que te cuentan, el catecismo que yo aprendí en Belén, que es así, estricto, es precioso, ¿no? Porque es una mitología, es un mundo de ficción, que la gente ahí cree en eso y es capaz de regir su vida por eso. Entonces, yo sería incapaz de transmitir, como a mí me han enseñado, esa mitología. Fíjate que estoy utilizando la palabra mitología, no estoy diciendo la religión, no, es una mitología preciosa, un gran relato que aprendí en la casa. Bueno, Franco no era querido. Y hay mucha gente que hasta el día de hoy no lo quiere a Franco. Y yo creo que tienen razón. No tan solo porque Franco haya sido alguien que despotricaba contra la iglesia, sino porque Franco, hay una imagen en Belén de Franco, que era un viejo altanero, soberbio, explotador. Contrario a lo que él dice, él escribe que él es un trabajador, que él trabaja con sus manos, que él es un defensor de los oprimidos. Pero la gente del barrio La Cañada, que es donde Franco vivió mucho tiempo, dice otra cosa. La gente dice, o sea, hay un dicho que dice, cuando el río suena es porque agua trae. Hay agua trae, ¿no? Algo ahí tiene que haber de verdad. No digo que sea totalmente verdad lo que dice la gente, pero es como para indagar esa imagen que se va construyendo también de Franco por algo. Claro. Bueno, entonces, ese Franco que no socializaba con la gente del pueblo, ese Franco que tenía ciertas discrepancias, también ha hecho que haya un silenciamiento. Y por otra parte, cuando ya vuelvo a Belén, ya más grande, y empiezo a ver qué Franco es el que hoy se conoce en Belén, el Franco que se escribe en las paredes, el Franco que se divulga en la escuela, el Franco que aparece en el centro cultural, es un Franco totalmente domesticado, muy parecido al Franco que uno puede encontrar en las publicidades, en el discurso que la Dirección de Cultura y a veces también la universidad hace circular de Luis Franco, ¿no? Es un Luis Franco domesticado, que es el Franco bucólico, el Franco que habla de la naturaleza, del paisaje, de la madre, del telar, el Franco que ha escrito sobre lo erótico, pero hoy en día con la poesía de Franco, de lo erótico, es naif, a comparación de o sea, en aquella época sí era algo escandaloso, hoy en día no sé, hay muchas cosas que en lo que tenga que ver con lo erótico, que ya lo han, no quiero decir superado, pero han explorado otras formas de hablar sobre eso. Entonces, también hay un Franco que está domesticado, que se cuida mucho, que se lo vende, que se lo hace que circule, que se expanda, que aparezca en las instituciones públicas, pero que está cuidado, ¿no? Ayornado. Ahí mi propuesta es, si te interesa Franco, si les interesa Franco, lean investigar ustedes. e ir más allá. Sí, y lean ustedes. Y también escuchen, en Catamarca hay gente que sabe mucho de Franco. Arturo Herrera, el Flaco Traverso, la Celia Sarquís, bueno, son de, como decir, los referentes que tienen voz y la hacen circular, ¿no? O tienen lugares de privilegio que le permite hablar de Franco. Búsquenlo, escuchen lo que dicen, pero también lean desde su propia experiencia, ya sea la poesía, los cuentos, la narrativa, el ensayo. Léanlo y vean qué les pasa. Bien. Con esto cerramos nuestro primer episodio. Acompáñennos en el próximo, donde profundizaremos en la obra de Luis Franco y su visión del poder político y religioso en el siglo XX. Nos vemos en el siguiente episodio de Ecos de Nuestra Tierra.